Bueno, tenemos muy reciente el pasado 25 de noviembre el Día Mundial contra la Violencia de Género, ¿no? Es una realidad menos minoritaria de lo que cabría esperar quizás pues en una cultura, en un país desarrollado como el nuestro, ¿no? Trasciende del ámbito privado y va más allá, va más hacia una conciencia, dijéramos, colectiva, el que todos formemos parte de una causa común, ¿no? De sus principales causas, dijéramos. Incluso la Organización Mundial de la Salud la está considerando como un problema de salud pública mundial, si bien le podían asignar pues, otros múltiples calificativos. Pues hablo, por ejemplo, de un problema de derechos fundamentales, de libertades, derechos humanos, de ética y justicia social, problema de educación, problema de cultura. Sociedades desarrolladas como la nuestra, en que incluso, obviamente, es objeto de sanción, es objeto también de rechazo social, pero, pues bueno, nos estamos encontrando paradójicamente, pues menor nivel de denuncias de las esperadas, comparte rasgos además con otros tipos de violencias además que de una forma u otra creo que influyen, ¿no? en nuestros jóvenes, y de hecho pues es un poco el objetivo de este pequeño encuentro que vamos a tener, el ver cómo pueden impactar. Obviamente nuestros jóvenes son permeables, ¿no? A una herencia cultural, a pues ideas, a pues imágenes lanzadas pues en distintos medios. Hay una permeabilidad, hay una influencia y es fundamental pues asumir estrategias preventivas de cara sobre todo pues a una sensibilización, a una información, a una educación en valores para prevenir este tipo de violencia. Entonces, bueno, para hablar de ello tenemos aquí a Silverio Sáez, psicólogo, doctor en psicología, sexólogo, tu doctorando, ¿verdad? Si no me equivoco, versó sobre la violencia de género. Sí, factores preventivos en las relaciones de noviazgo adolescentes. Muy sí. bien. Entonces, sí que me gustaría, Silverio, que para empezar nos contases un poco cuál es tu experiencia en este terreno afectivo, ¿no? De las relaciones en pareja entre los jóvenes. Hombre, yo la experiencia un poco con los jóvenes es que tal vez tengamos que escuchar un poquito más, porque vamos con mensajes bien intencionados, pero ya hechos, ya cerrados, ¿no? Entonces, plantear un tema tan complejo como la prevención de la violencia de género con respuestas simples, pues yo creo que va a servir para poco, ¿no? En tu introducción creo que has estado tremendamente diversa, y ahí creo que tenemos una de las claves para afrontar el problema, ¿no? Hay muchas causas, hay cuestiones de orden social, hay un machismo todavía interiorizado, hay determinados modelos que se están interiorizando, a la vez hay una mayor denuncia, hay una mayor visibilización. Es decir, que yo creo que no va a haber una única estrategia que acabe con la violencia de género, sino que tenemos que entender que hay diferentes maneras de intervenir, y sobre todo lo que a mí me interesa, lo que me inquieta, lo que creo que no estamos haciendo con todo el rigor que debiéramos, es ofrecer a nuestros jóvenes herramientas para llevar a buen fin ese objetivo que no nos cansamos de repetirles, ¿no? Y entonces culpabilizarles hablando de que los jóvenes siguen repitiendo esquemas, que acaban cayendo en las mismas trampas, que reiteran un poco asimetría en sus relaciones afectivas y de parejas, pues puede estar bien para que de alguna manera estén con la alerta puesta. Pero creo que hay una segunda parte que no sé hasta qué punto estamos haciendo, que es ofrecer herramientas que realmente hagan posible ese objetivo o ese destino final que se lo estamos repitiendo de manera continua. Has hablado, ¿no? de que poquito a poco hay una mayor visibilización, perdón, del problema, hay una mayor imagen pública, quizás, pero ¿tienes la percepción de que todavía es insuficiente, de que nuestra sociedad quizás no está debidamente o lo suficientemente concienciada, ¿no? De la magnitud del problema, de toda su dimensión? Sí, yo creo que tal vez hay una visión como muy estereotípica que no ayuda mucho, que es entender la violencia de género como una cuestión brusca, de violencia agresiva extrema, y en realidad eso son simplemente de alguna manera la parte del iceberg que asoma, ¿no? La parte un poco que llena los telediarios, que llena los periódicos, y eso lo que nos viene a decir que eso es el resultado, ¿vale?, de estrategias que se están repitiendo de manera más abundante de la que creemos, y en casos ya de alguna manera más exagerados llevan a este tipo de situaciones. Con lo cual la clave sería empezar a reflexionar qué hay debajo de todas estas situaciones extremas
que seguramente nos van a poner sobre la pista de que hay otra violencia de género, tal vez menos exagerada, tal vez menos evidente, que está de alguna manera haciendo ver que hay relaciones asimétricas que estamos entendiendo como relativamente normales, y a veces el problema es que los jóvenes no siempre perciben donde los vínculos están siendo tóxicos. Ajá. Y lo malo es que muchos de los problemas de parejas adultas se establecen en malos procesos de noviazgo. Y es verdad que tal vez ahí, en ese momento, las consecuencias no están siendo especialmente graves, pero están sentando las bases para que con el paso del tiempo eso lleve a situaciones más contundentes. Sí, además, a ese respecto, hace poco leí un estudio que hablaba precisamente de eso, ¿no? Realizado entre jóvenes, de que realmente asociaban únicamente la violencia de género a una agresión física, Así que es. obviaban completamente todo lo que era el tema, pues de agresión, pues más de tipo psicológico, ¿no? Control, etcétera. Efectivamente, pues desde el control de vestimenta Sí, hasta el sí. control de móvil, etcétera. Y por otra parte, además, también me pareció muy interesante, además los resultados hablaban de porcentajes elevadísimos, ¿no? De la falta de asociación entre no amar y la existencia de violencia. Es decir, que integraban en su pensamiento Sí. la asociación de pues, que en algún momento determinado, en el amor cabe, dijéramos, esa agresión en todas sus formas, ¿no? Me pareció curioso, ¿no? Porque creo que es una ideología que puede fundamentar un poco o puede perpetuar, dijéramos, ese vínculo más de tipo agresivo, ¿no? Amar Sí, tiene que además, ser cuidar, ¿no? No sí, tiene que ser agredir. absolutamente. Además, yo creo que nos movemos en una realidad cambiante. Los jóvenes siempre se comunican de una forma que toma distancia del mundo adulto y entonces va mucho más rápido que nosotros, ¿no? Entonces, tal vez ahora las claves no estén tanto en la agresión física directa, porque evidentemente eso ya llama la atención de cualquiera y todo el mundo está con las antenas puestas, y el control va por otros medios. El control va vía móvil. La posibilidad de estar interconectado es una gran ventaja tecnológica, pero en manos de personas inmaduras puede ser un gran problema. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que hay un nuevo terreno en el que nos tenemos que mover, porque digamos que ahí se están expandiendo lo que es de alguna manera unas pautas de funcionamiento, vamos a decirlo así, tóxicas, que en la vida real ya no se van a ver, porque nadie va a entender como defendible, ¿vale?, un maltrato físico, pero en otros ámbitos va a haber otro maltrato, otro control, que es mucho más civilino, es mucho más implícito y es muy fácil de ejercer, ¿no? Entonces, a veces hay que ayudar a los chicos y a las chicas con pequeños ejemplos de manejo de WhatsApp para que se den cuenta que, bueno, hay determinadas líneas que se están sobrepasando, y esas determinadas líneas que tal vez en el corto plazo no generen grandes afectaciones, a medio plazo van a ser la base de relaciones muy, muy tóxicas y probablemente potencialmente Sí, peligrosas. sí, sí, sí. A nivel de violencia de género entre los jóvenes, a la hora de trabajar con ellos, ¿qué matices consideras que son los más importantes que debemos tener en cuenta? Fíjate, yo creo que lo más importante sería, hay una parte que está muy bien y que la vamos a seguir haciendo, que es la denuncia social, el poner en primer plano el padecimiento de las víctimas, pero yo intentaría darle una vuelta, ¿no?, y ofrecer un poco a los chicos y a las chicas algún tipo de herramientas, ¿no? Entonces, yo creo que lo que realmente está faltando es un poco, y voy a ser un poco bruto, lo digo sin ninguna mala fe, está faltando lo que es la alfabetización. Y dices, ¿cómo? ¿La gente es analfabeta? Emocionalmente sí que lo es. Y no estoy culpando al analfabeto en sí mismo, sino estoy culpando a quien desde los ámbitos educativos no ha alfabetizado, con perdón, ¿vale? Entonces los chicos van a acabar el bachillerato sabiendo matemáticas con unos niveles alucinantes, formulaciones químicas, un segundo idioma, y luego son incapaces de distinguir lo que es enamoramiento de lo que es amor, incapaces de distinguir lo que es deseo de lo que es atracción, amor, afecto. Entonces, este tipo de cuestiones son básicas. Primero tengo que saber reconocer qué hay en el mundo emocional para saber entender lo que me está sucediendo. Y ese es un primer punto, ¿no? Quizás Sí, sí. pensamos que las relaciones de parejas son intuitivas, ¿no? Y no lo son Claro, y tanto. vivimos además una especie como muy, muy de retórica, muy de postal, pues con amarse ya está todo, pero hay emociones que van asociadas a los vínculos afectivos, que además y se están penalizando, pero no podemos evitarlas. Temas de celos, temas de dependencia. Entonces, los celos no son, nadie elige tener celos, yo creo que eso sería de tontos, Ujú. pero a veces los celos van asociados a los vínculos afectivos.
Si a mí me dicen que esto me puede suceder y me dan herramientas para manejar esos celos, el día que los celos aparezcan, yo los manejo, se convierten en algo incómodo, pero no se convierten en un elemento que pueda estimular a conductas de descontrol. Entonces, claro, para eso tendríamos que partir de un punto más antipático, y es entender que la emocionalidad tiene cosas interesantes y cosas que hay que saber controlar, pero vamos a dar herramientas para dar un poco ese control, ¿no? Entonces, a veces les hacemos sentirse a los chicos y a las chicas jóvenes inmaduros, torpes por tener celos, porque los celos son, entre comillas, indeseables, pero las emociones son las emociones. Es como decir, mira, los catarros son una puñeta, prohibidos los catarros, ¿no? Y todo el mundo diría, ay, qué guay, Silverio es majísimo, ha prohibido los catarros. Pero los catarros van a estar ahí. Pero si yo lo manejo bien, en una semanita me curo. Si lo manejo mal, me puede llevar a algo más grave, ¿no? Entonces yo a veces planteo las cuestiones emocionales como realidades sobre las que no podemos discutir porque existen, ¿no? Y entonces hablaríamos de celos, hablaríamos, por ejemplo, de la agresividad, que es una dimensión que todos los seres humanos poseemos, y la agresividad como tal no es mala. La cuestión es, yo tengo que ser capaz de atenuar la agresividad cuando aparezca, Canalizarla. porque cuando no la canalizo es cuando me lleva a la violencia, ¿eh? Entonces, claro, para manejar la violencia tengo que entender la agresividad. Pero para eso tenemos que empezar a ser emocionalmente valientes y poner la lupa en que, de alguna manera, reacciones emocionales se pueden tener cuando se vive en pareja. Mira, yo, perdona que me enrollo un poco, Laura, cuando una persona va a ser piloto o pilota, pasa horas y horas en los simuladores de vuelo, ¿vale? Y entonces le someten a mil fastidios. Le queman motores, le ponen tormentas, le ponen niebla, ¿vale? Y cuando esa persona, de alguna manera, en el simulador ha demostrado pericia, pues al final se le sienta como copiloto. Después de estar un tiempo de copiloto o copilota, se le permite pilotar un avión. Y al final ha habido un proceso de aprendizaje. ¿Qué quiero decir con esto? Que llegamos a la vida en pareja, llegamos a las relaciones afectivas simplemente con la buena intención, pero nadie nos ha sentado en los simuladores. Entonces yo creo que lo que más puede ayudar a nuestros jóvenes es ponerlos en lo que yo llamo simuladores de pareja, y entonces ayudarles a vivenciar en formato virtual, ¿vale? ¿Qué pasa cuando tengo celos? ¿Qué pasa cuando me abandonan? ¿Qué pasa cuando mi amor no es correspondido? Partir de una naturalización, ¿no? De esas Eso emociones. y entonces No es vivir malo eso, tener celos. analizarlo, verlo, discutirlo y estar preparado para ello. Y entonces cuando la realidad se parezca a lo que yo viví en el simulador, a lo mejor tengo alguna herramienta. Pero si simplemente me dicen, ¿vale? Cuando haya tormentas y cuando haya niebla y cuando se te quemen los motores, aterriza bien, y me lo repiten, me lo repiten y lo repiten, no me están enseñando a pilotar, simplemente me están diciendo que aterrice bien, ¿no? Y yo creo que a veces estamos un poco en esa trampa a la hora de hablar de prevención de violencia de género en jóvenes. Es realmente partir de pues una asimilación, ¿no? De esas emociones y trabajarlas. Y eso se puede hacer en el aula, que hay un trabajo vivencial. Una teatralización, por ejemplo. Sí, se puede trabajar perfectamente con casos reales, y de algún modo llevándoles a situaciones concretas, hablar de control de móvil, de leer determinados mensajes que teóricamente tu pareja le está mandando a un tercero, a una tercera, para ver qué activa eso. Y entonces cuando tenemos el tema de celos encima de la mesa lo podemos trabajar. Y entonces lo podemos trabajar de una forma incluso con rigor científico. Entonces los celos están ahí y podemos hablar con nuestros alumnos y alumnas de lo que son acelerantes y lo que son atenuantes. Entonces, por ejemplo, en el ámbito de los celos, ¿qué son los acelerantes? Por ejemplo, tenemos la imaginación. La imaginación es lo más desastroso. Además de verdad. Mi cabeza empieza a completar en base al indicio que tengo y me puede llevar a situaciones tremendamente complejas. Bien, ¿qué tengo que hacer? Pues ir a la realidad, ir al contraste, ir a la comunicación. Pero para eso a lo mejor tengo que asumir y decirle a mi pareja, oye, igual te parezco un poco primitivo, un poco torpe, pero jo, me siento celoso por esto. ¿Vale? En función de la respuesta de mi pareja, veremos si hay o no motivos, pero estamos ya en la comunicación. Ya, ¿no? Lo estamos manejando, ¿no? Claro, ya lo estamos haciendo palpable. Ya hay un algo, ¿no? Entonces, o hasta qué punto yo estoy generando unos celos de manera innecesaria y los puedo atenuar, o ver vínculos tóxicos, como la otra persona es más celoso de lo que tocaría, ¿de acuerdo? Yo acabo limitando mi conducta y mi comportamiento y eso a la larga me va a llevar a un aislamiento, a una falta de libertad. Pero todo esto lo tienen que ver los chicos no desde el adoctrinamiento,
no desde el mensaje, sino que lo tienen que ver desde la vivencia emocional. Desde la vivencia. La comodidad solo se genera con el hábito y el hábito requiere de cierta costumbre. Entonces, creo que invertimos poco tiempo en ayudarles y demasiado tiempo en sermonearles. Ya. ¿Cómo, desde tu experiencia, cómo reaccionan los chicos cuando se plantean dinámicas de estas características? Pues en general reaccionan bastante bien, porque como los jóvenes lo que tienen de bueno es que son apasionados Sí. y lo viven todo con una sinceridad potente, pues es muy útil. A veces los adultos, sin darse cuenta, te dicen lo que tú quieres escuchar y se genera un consenso a veces artificial, Sí. ¿no? Y los jóvenes en este Como sentido meditas más la son respuesta, directos, ¿no? Entonces a veces hay un mensaje y tanto los chicos como las chicas dicen, me cago en la mar, si le está echando fichas a mi novio, si me lo va a quitar, y le arranco los pelos, ¿no? Y claro, uno desde fuera piensa, qué bruto, qué bruta. Ya, pero ese bruto o bruta nos ayuda a trabajar. ¿Y qué estamos viendo? Mira, esta emocionalidad que me desborda, a lo mejor es inevitable, pero vamos a ver qué hago con ella. Eso es mucho más operativo y es mucho más útil, por muy brusco que pudiera parecer en primer plano, ¿vale? Que llegar a una especie de planteamiento ordenadito, cuadrado, de todos nos portamos bien y vamos a tener parejas chupiguays, ¿no? Entonces, ahí es donde yo realmente veo que les podemos echar una mano. Y luego, hablar del enamoramiento y el amor. De verdad que es una tontería esto, pero es básico. O sea, el enamoramiento es una emoción. Claro, los jóvenes a veces van de ida. No han tenido otras relaciones de pareja con las que contrastar, como hayamos podido tener los adultos, y aún así metemos la pata. Sí. Entonces, el enamoramiento es una emocionalidad que nos desborda y que nos altera la percepción, ¿vale? En sentido positivo, pero nos altera la percepción, ¿vale? Y entonces, este desbordamiento emocional hay que saber entenderlo para saber qué implica, qué significa, cuánto dura. Yo a veces tenía muchas dificultades, Laura, para contar esto a los adolescentes, porque pensaba que era pincharles el globo y decir, les digo esto de que el enamoramiento es una emocionalidad que tiene una duración limitada, que altera la percepción de la otra persona, con lo guays que están, y digo, no, porque... Con lo no, fantásticamente que están con claro, sus hormonas a pero tope, uno se da viviendo... cuenta que no contar lo que sabes a alguien para protegerle en exceso es infantilizarle. Claro. Y cuando lo cuentas, los chicos y las chicas lo entienden perfectamente. Entonces, hay que hablar de enamoramiento, hay que hablar de modelo romántico. El modelo romántico les obliga a los adolescentes y a los adultos jóvenes a creer que una relación solamente es útil en la medida que hay una pasión desbordada. Y el enamoramiento es muy sencillo. Tú no tienes que hacer nada para estar enamorado. Los chavales lo dicen muy bien, estoy colgado, estoy pillado. Y en cambio el amor requiere de esfuerzo, sin que la palabra esfuerzo sea negativa. O sea, el enamoramiento es el nacimiento silvestre, pero luego eso hay que mantenerlo con jardinería. El cuidado, ¿no? Claro, y parece que la jardinería está mal vista. No se hacen películas ni se escriben canciones con la jardinería. Lo que se nos da peor. Es como más, bueno, fíjate, convencional. Ya no tengo gusanos en la tripa, mariposillas, me lo tengo que trabajar. Claro que te lo tienes que trabajar, porque te lo tienes que trabajar con esta persona y te lo tendrás que trabajar con la siguiente. Entonces, a veces y contigo mismo, ¿no? Claro, a veces el cuidado emocional del otro parte de que te sepas cuidar a ti, ¿no? Sin duda, porque a veces estamos enganchados al enamoramiento y la otra persona es simplemente el vehículo que tú necesitas para sentir lo que te gusta, que es el enamoramiento, ¿no? Y luego entender los enamoramientos también ayuda mucho para cuidarte y cuidar a los otros, porque si yo estoy enamorado de alguien y ese alguien no está enamorado de mí, esa otra persona, le guste o no, tiene un poder, que me puede hacer mucho daño. Controlar eso y manejarlo puede venir muy bien, la ética, ¿no? Entonces, alguien está enamorado de mí y yo no estoy enamorado de esa persona, tengo que tener un cierto cuidado, ¿no? Porque él está bajo los efectos de una emocionalidad intensa y yo lo estoy viendo a lo mejor solamente como amigo o como amiga. Contarle esto a los chicos les puede ayudar. Ya estamos un poco en esa ética del cuidado, pero desde la vivencia. Muy bien. Podríamos hablar también, por ejemplo, de asertividad, ¿no? El trabajo del manejo de los conflictos en la pareja. Me imagino que también lo abordaréis. Lo abordamos, y eso es muy interesante. Fíjate, yo creo que ahí hay una gran clave. A veces los adolescentes, los jóvenes, tienen miedo al rechazo del otro, ¿no? Y el conflicto hay que asumirlo. A nadie le gustan los conflictos, a los tontos. Pero a veces no asumir un conflicto nos lleva a líos. Y como en este tema de la violencia de género tenemos la tendencia de hablar de perpetrador y de víctima, tenemos ya los roles repartidos. Pero eso para el mundo judicial está muy bien, pero para el convivencial no. Entonces, la mayoría de las veces lo que sucede en pareja son bucles que se retroalimentan, ¿no? Entonces, si yo compro un cachorrito y le voy dando de comer, a los 3 años igual tengo un Doberman en casa. Yo no estoy justificando que el Doberman me ataque.
pero cuidado, yo le he hecho crecer al Doberman. Entonces, el primero interesado en que el Doberman se porte bien soy yo. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque si yo soy relativamente celoso con mi pareja, pero los celos me funcionan, es decir, me revierten un beneficio, cada vez voy a ser más celoso. ¿De acuerdo? Y entonces es una retroalimentación. Si yo tengo un hijo de 2 años que no hace más que llorar, ¿vale, Laura? Y te digo, joder, Laura, échame una mano. Tengo un hijo que es un llorón, ¿vale? Y cuando más lloras, cuando estamos en público, estamos en el centro comercial, llora 5 minutos, al final ya me canso y le compro lo que me pide, ¿vale? Y no puedo con él. Claro, tú, Laura, me dirías, ¿pero qué estás haciendo? Estás alimentando al monstruo. Mañana llorará 6 minutos, mañana 7, mañana 8 y cada vez llorará más, ¿vale? Entonces, no estoy diciendo que llorar esté bien, estoy diciendo que en ocasiones estamos en dinámicas circulares. Entonces, es mucho mejor tener un conflicto en un momento inicial de una relación, porque si no, si yo saco beneficio de los celos, voy a ser cada vez más celoso, Sí. entonces vamos a andar. Entonces, ponerles pequeños ejemplos de estos vínculos tóxicos me parece mucho más útil de lo que sería simplemente un mensaje. Y ahí tenemos Sí, obviamente pues, ayudas, ¿no? A Claro, interpretarlo y claro, claro, y a ir a ahí la tenemos un raíz. poco casos sobre los que trabajar. ¿Creéis que además existe un perfil psicológico típico de la persona que de alguna manera fomenta pues lo que hablábamos, ¿no? Siguiendo el ejemplo que has comentado, el Sí, decir, venga, pues ese círculo vicioso, ¿no? Vale, pues tú eres celoso, yo paro, obviamente voy a fomentar, ¿no? sí, Conductas cada vez pues de ujú, esas características más intensas, ¿no? sí. ¿Existe un perfil psicológico característico? Fíjate, decir que existe muchas veces se tiende a decir que no hay un perfil, y yo creo que sí que hay un perfil. Lo que pasa es que lo que decíamos al principio de la charla, ¿vale, Laura? Este problema no se puede explicar desde una sola variable, sino desde muchas variables. Y hay variables educacionales, hay variables sociales y hay variables de personalidad. Ujú. Y en esas variables de personalidad podemos analizar tácticas dominantes, podemos analizar tácticas celosas y algunos rasgos de personalidad. Y entonces el hecho de que cada quien conozca su personalidad es una gran ventaja, ¿vale? Porque si yo mido 2 metros, el día que juguemos a baloncesto, fenomenal, pero el día que montemos a caballo, mucho cuidado, mi centro de gravedad es alto y me caeré con más facilidad. No se trata de decir eres un idiota montando a caballo, sino que mides 2 metros, ¿vale? Entonces mi personalidad me hace salir airoso en unos contextos y menos en otros. Y entonces Ujú. hay que tener en cuenta que determinados estilos de apego, apegos inseguros, determinadas personas más dependientes en el plano emocional, menos seguras, menos asertivas, son especialmente vulnerables para Ujú. caer en los dos lados, en el de perpetrador y en el de víctima. Por eso yo creo que aquí hay otro elemento también a fomentar en el trabajo educativo que hagamos, ¿no? Es decir, el entender que la seguridad emocional que viene del afecto, del sentirse querido, es una de las grandes vacunas preventivas para la violencia de género. Y ahí habría mucho que hablar, por ejemplo, del modelo masculino, ¿no? Ujú. De estar por encima de todo, de macho alfa, de no necesitar a nadie. En el fondo parece que es el que triunfa en las películas, es el héroe, pero es una persona muy infeliz, muy insegura, en continua lucha, en continua demostración. Y ahí sí que tenemos un elemento potencialmente peligroso para la convivencia y sobre todo para la empatía, ¿no? Ahí hay un trabajo muy interesante. Ya estamos hablando de influencia, ¿no? De pues agentes externos, medios de comunicación. Yo creo que hay un punto importante que igual tenemos que tocar, que es el tema de las redes sociales, ¿no? Sin Tan duda. en boga hoy en día Ujú. entre todos, y tan positivas en muchísimos aspectos, pero pueden estar ejerciendo también cierta influencia sobre este tema. Sin duda, y además nos enteramos tarde, Laura, porque los jóvenes van siempre, Facebook les parece viejuno, están en Sí. Instagram, están en TikTok y conforme los adultos nos integramos en sus redes, ellos se van yendo a Ellos ya han otras, se van evolucionado, yendo a ¿no? otras y Eso entonces es, eso además es. dice, jo, es que los jóvenes son siempre los que generan los nuevos caminos, ¿no? Nos guste o no nos guste. Y ahí es donde se muestran un poco de manera más cruda, de manera más cruda, ¿no? El reggaetón, por ejemplo, la gente denosta el reggaetón, pero el reggaetón que nos está diciendo, ostra, pues que a lo mejor determinados mensajes no están generando alarma, ¿vale? Y entonces no se trata tanto de decir que no oigan reggaetón, satanizar, ¿no? Y hablar de malos y buenos en las películas, ¿no? Pero sí que es muy divertido, por ejemplo, para algunas letras de reggaetón, llevarlo al aula y ponerse a debatir sobre ello. Bueno, pues en determinadas vías de comunicación suyas
digamos que no hay un umbral de análisis. Ujú. Y ahí es donde hay que animarles, pero no para escandalizarnos y decir, oh Dios mío, qué desastre. Yo creo que en las redes de comunicación juvenil sucede lo que sucedía en la comunicación juvenil de nuestra época, pero no quedaba constancia digital. Entre nosotros decíamos muchas barbaridades No quedaba ahí escrito, que no ¿no? No quedaba reflejaban, patente. que luego no siempre reflejaban nuestra manera de comunicarnos. Hay mucha presión de grupo que Ujú. lleva a decir cosas. Yo creo que no hay que asustarse en exceso por lo que vemos en las redes juveniles, pero sí estar, digamos, con cierta precaución, ¿eh? Pero sí que hay que verles y, lo que decía antes, ayudarles un poco a reflexionar. Las series que están viendo, Élite, Sex Education, eh, no para decir 13 razones, ver qué están viendo. Y entonces hay que ayudarles a considerar si eso que están viendo, de manera más o menos, de manera un poco anestesiada, les está proponiendo algunos modelos poco edificantes, ¿no? Pero se trataría un poco desde el análisis y no tanto desde el cabreo, pero sin duda hay todo un proceso de modelaje social que está fuera del control de los adultos y ahí es donde tenemos la pornografía, por ejemplo. La pornografía es un elemento que hay gente que dice la pornografía ha estado siempre, sí, ha estado siempre, pero acceder a ella no era tan sencillo y ahora es muy simple. Ujú. Y yo no voy a satanizar la pornografía, que lo podría hacer, pero está planteando un modelo de mujer muy concreto, un modelo de hombre muy concreto, que tampoco gana nada un hombre con ese modelo, ¿no? Entonces, claro, a veces no estamos hablando de violencia de género como tal, pero estamos hablando de un modelo de hombre, de un modelo de mujer, de entender como normal determinadas formas de comunicación. Entonces tenemos que echarles una mano para que sepan distinguir qué es realidad y qué es ficción. Y Ujú. luego ellos pueden ver Star Wars y no pasa nada. Pero si ven Star Wars sabiendo que es ficción, no se tirarán por la Que sean ventana. capaces de discernir, ¿no? Eso es. Pero claro, para eso tenemos que ser valientes los adultos, los que trabajamos en educación, para mirar la pornografía, para mirar sus redes, para mirar sus teleseries y ofrecerles, de alguna manera, herramientas de análisis y menos sermones criticando un poco lo inapropiada de su forma de Sí, que el comunicarse. sermón, la prohibición, quieras que no, pues es lo que está al orden Y del les va a día, poner a ¿no? la- Es lo y fácil. además les va a poner a la defensiva. A la defensiva Algunas completamente. compañeras ya empiezan a quejarse, no con falta de razón, como a veces cuando se va a trabajar temas de género se encuentran a los chicos, a los varones un poquito a la defensiva. Y yo le daría una segunda vuelta. Hay diferencias a la hora de trabajar estos temas entre chicos y chicas. Sí, vamos a ver, yo creo que en principio, en líneas generales, todo el mundo es partícipe de unos valores que éticamente son compartidos por la sociedad, quitando dos descerebrados que son llamativamente reconocibles, ¿no? Pero a partir de ahí es un poco la agresividad como tal. Quiero decir, las chicas son igual de celosas que los chicos. Yo no reparto roles de buenos y malos. Las No, chicas no, son desde luego, desde luego. igual. Quiero decir que la emocionalidad de las chicas no es diferente a la de los chicos. Pero hay una pequeña clave. Y es que el manejo de la agresividad hace más tendente que se vaya a la violencia siendo varón que siendo mujer. Por las razones que queramos. Educativas, genéticas, biológicas. Bueno, ahí el debate está abierto. Pero la realidad que tenemos es esta, ¿no? Y tenemos, de alguna manera, fundamentación científica que nos dice ante la agresividad es más probable que se reaccione de manera violenta hacia un tercero cuando se es varón que cuando se es mujer. Entonces ahí tenemos una línea de trabajo, ¿vale? Ujú. Pero luego la emocionalidad es igual para todos, es decir, que no se trataría de hacer un trabajo diferencial en el aula para ellos y para ellas, ¿vale? Sino ayudarles a todos a manejar las emociones. Y, de paso, estamos ayudando a que los varones, que son más proclives a que esa agresividad degenere en violencia, les estaremos dando herramientas. Y también a ellas para que lo reconozcan. Pero no se trataría de trabajar de manera separada o con mensajes sistemáticamente diferentes para No, ellos que para ellas. integrarlos, ¿no? Sí, En yo una creo que misma eso no, dinámica, por eso no es supuesto. sutil. ¿Eh? Y es un poco lo que los chicos, los varones a veces están percibiendo, ¿no? Que les está llegando a los varones un mensaje como muy de vosotros sois los malos de la película, cuidado. Es el término del que me hablabas antes, ¿no? Esa Claro, nueva masculinidad. claro, claro. Explícanos ahí un poquito más Claro, acerca de este fíjate, término. aquí tenemos un poco que ser didácticos. Yo creo que algo estamos haciendo mal si los chicos, los varones, empiezan a ponerse de uñas cuando se les va a hablar de temas de género y de igualdad, ¿no? Entonces, todos no pueden ser unos descerebrados, todos no son unos torpes, todos no son unos machistas recalcitrantes. Evidentemente, ser hombre conlleva unos privilegios sociales y nadie pierde los privilegios gratuita o pacíficamente, eso es verdad. Entonces, hay una cierta
reacción, una cierta resistencia que vamos a tener que trabajarnos los hombres desde el primero hasta el último. No ver eso también es un poco ficticio, ¿no? Decir, no, yo ya tengo todo resuelto. No, no, no. Es decir, a veces cuando uno vive los privilegios ni siquiera es consciente de ellos. Y el que carece de esos privilegios no pasa un solo minuto en que no lo perciba. Entonces, aquí hay que hacer un análisis. Todos los varones deberían hacer un ejercicio serio de introspección, ¿no? Pero bueno, más allá de esta propuesta que yo hago, ¿por qué los chicos están de uñas, ¿no? Porque realmente de manera implícita y no tanto les estamos poniendo ya el papel de malo, el papel de peligro. Y yo creo que la clave es que ellos entiendan que detrás de la igualdad hay más ventajas que inconvenientes. Y de verdad que esto no es retórica. Otra cosa es que seamos capaces de explicárselo. ¿Qué quiero decir que no es retórica? Que el modelo de masculinidad que plantea jerarquías, que plantea luchas, es agotador. Es agotador. Es imposible de mantener en el largo plazo, ¿vale? La violencia para resolver conflictos es tremendamente eficiente, es muy eficiente, lo digo con cautela, pero es una inversión pésima porque solo tiene una utilidad en el corto plazo. Y al final la gente no te quiere, te tiene miedo. Y lo peligroso es que al final las carencias afectivas son lo que más infelicidad genera. Y si la gente no me quiere, en el fondo yo no voy a estar bien, aunque no lo pueda reconocer públicamente. Entonces, tenemos que ayudar a que los varones entiendan el afecto no solo me hace más débil, no es que no me haga más débil, me hace más fuerte. Me hace más fuerte en mis niveles de dependencia, me hace más fuerte en mi independencia personal, me hace más fuerte a la hora de empatizar con mi pareja, me hace más fuerte para resolver conflictos fuera de ámbito de violencia, porque yo podré ser el macho alfa durante un tiempo, pero habrá un beta que querrá dejar de ser beta y ser alfa como yo. En cambio, si aprendo a resolver conflictos sin muertos en las cunetas, probablemente estaré invirtiendo en una serie de recursos que me van a venir muy bien. Tenemos que darle eso a los chicos. Y si les damos eso a los chicos, dicen, ostras, pues mira, igual detrás de la igualdad, yo también acabo ganando cosas. Acabo siendo una persona más feliz o más equilibrada, ¿no? Pero creo que no estamos poniendo y lo digo sin mala leche y sin No, pero desmerecer, te lo iba a preguntar ahora sin mismo, desmerecer el trabajo que se esté haciendo, pero creo que se está desatendiendo a los chicos, quizá nos falta eso, a los varones en o el por lo mundo. menos la tendencia, ¿no? Claro, Actual, entonces, ¿no? De nuestra sociedad. y además se suele entender como género igual a mujer. No, el género es la dialéctica hombre-mujer. Y el género, al fin y al cabo, es la cristalización social que de alguna manera implica de las identidades o las realidades de ser hombre y mujer. Y a eso, de alguna manera, hasta que no integremos a los hombres en esa dialéctica y los hombres no lo vean, realmente no vamos a ser eficientes. Está muy bien empoderar a la mujer, por supuestísimo. Está muy bien tener legislaciones protectoras, por supuesto. Está muy bien trabajar todo eso. Pero todo lo que invirtamos en los potenciales agresores, ¿vale? Es una inversión que a la larga va a ser mucho más beneficiosa cuando ellos entiendan, yo voy y menos agotadora, es que... Claro, y además los chicos van a entender, soy yo el que gano. Entonces, es una cuestión incluso casi yo diría de marketing. Nos tendrían que echar una mano la gente de la publicidad y decir, ¿cómo podemos venderles a los chicos, a los varones, este producto de una manera que lo quieran comprar? Porque luego el producto es bueno, pero algo está pasando porque los chicos no están viendo ese producto como a mí me interesa. No, tengo que ser bueno y debería gustarme para ser una persona coherente y equilibrada, pero no sé si realmente me gusta o lo vivo como una imposición. Ahí yo creo que habría que pensar un poquito más. Sí, reflexionar, ¿no? Hacia dónde tendemos y hacia dónde deberíamos ir. Bueno, Silverio, yo sí que me gustaría lanzarte una pregunta como docente, ¿no? Y como, bueno, y realmente pues conviviendo con una población joven, como estamos, ¿no? Diariamente. ¿Qué podemos hacer si detectamos algún caso en el aula? Yo creo que lo primero es pararlo y es como tú eres experta en medicina y me consta que en emergencias y en urgencias, ¿no? Entonces, a veces hay que ir a lo urgente, hay que ir a lo importante, ¿no? Es decir, que nadie esté en peligro en el corto plazo y hay que proteger, eso es lo primero, ¿vale? Es decir, yo estoy hablando todo el rato de que hay que plantear la atención a los varones, de que hay que trabajar con calma, de que hay que hacer un poco de inteligencia emocional, por supuesto, pero lo urgente es lo urgente y a veces son planos distintos, ¿no? Yo tengo muy claro en mi trabajo sexológico que hay una parte asistencial y hay otra parte preventiva, ¿no?
y yo no haría el mismo trabajo cuando pretendo evitar condiciones, de alguna manera, resultados indeseados, a cuando esos resultados indeseados ya están sucediendo. Ahí la intervención es otra, absolutamente otra, porque ya no estamos en el mundo de los valores a fomentar, sino en el de las miserias a prevenir. Entonces, si somos conscientes de que algo está sucediendo, hay que intervenir rápido, pronto, protegiendo siempre a la persona que está siendo atropellada, y ahí no nos debe temblar la mano, ¿vale? Y no podemos caer en la falsa trampa de decir esto forma parte de la intimidad de las personas. Yo creo que no, yo creo que hay, afortunadamente, ya empieza a haber más sensibilización. Con lo cual, si vemos algo, tenemos que intervenir, tenemos que pararlo, tenemos que ponerlo sobre la mesa. Esa parte, yo creo que son estrategias que no están en contradicción, sino que se complementan. El problema viene cuando llevamos las estrategias asistenciales al ámbito preventivo, porque entonces generamos miedo. El confundirlas, claro, ¿no? El mezclarlas, decir, quizás. Claro, porque entonces, al final, yo recuerdo que cuando en los años 70, 80, yo soy muy viejo, trabajábamos el tema de prevención, nos dimos cuenta que era un error trabajarlo sistemáticamente desde ahí, sino que había que entender que la sexualidad y la afectividad era un valor como tal, y dando valores para su manejo, evitábamos miserias. Aquí está pasando algo parecido. Si solamente trabajamos los vínculos afectivos y de pareja desde lo negativo, vamos a generar como un cierto resquemor. No, vamos a dar herramientas, vamos a dar valores, y con esos valores evitaremos las miserias. Pero cuando las miserias se producen, no nos tiene que temblar la mano. Y además tenemos una legislación que yo creo que es buena. Todo es mejorable y todo tiene matices y todo estará en función de cómo cada quien lo viva, pero en líneas generales tenemos legislaciones, tenemos instituciones asistenciales y de acogimiento, y cuando detectemos algo, creo que tenemos que intervenir. Lo que pasa que, siento ser pesado, es mucho mejor invertir en prevención, en promoción de la salud, que trabajar en lo asistencial, porque ya hemos llegado tarde. Cuando estamos en lo asistencial hemos llegado tarde, pero evidentemente esa persona tiene que ser atendida. Una manera de trabajar también, ¿no? Los valores en las aulas. Sin duda. Transmitimos mucho conocimiento, además, pero fíjate, quizá nos falta esa parte. Y hay momentos, fíjate, Laura, que tenemos que sabemos mucho de la psicología evolutiva, sabemos un montón científicamente, pues vamos a aplicarlo. Si yo voy a hacer un curso de informática y no tengo un ordenador en casa, puedo aprender algo, pero no veas el partido que le voy a sacar si ese curso que hago de informática lo hago además teniendo un ordenador en casa. Va a ser la bomba. Bien, tenemos que estar atentos a cuando los chicos inician sus relaciones de pareja, ¿vale? Y ahí tenemos unos datos fantásticos. ¿Qué nos dicen los datos? En torno a los 15, 16 años, ya el 50% dicen que han tenido alguna relación de cierto peso afectivo. Ahí es donde tenemos que intervenir. En esos momentos críticos de máxima permeabilidad, cuarto de la ESO, primero, segundo de bachillerato. Quizás estamos tardando también demasiado en intervenir. Claro, pero hay que intervenir desde de alguna manera, sensibilización desde siempre, desde infantil, primaria, faltaría más, pero en ese momento en concreto es donde les va a venir mejor. Por eso yo creo que cuarto de la ESO y bachilleratos ciclos formativos, esos 3 años, ahí es donde los chavales nos van a agradecer muchísimo que les aportemos esas herramientas, porque es cuando están viviendo sus primeras interacciones. Es verdad que algunos las van a vivir antes y es verdad que algunos las van a vivir después. Evidentemente, esto es la vida. Pero llegamos a un grueso muy potente y ese es el momento en el que yo creo que deberíamos plantearnos la intervención. Hay un cuándo que nos dice esto va a ser mucho más efectivo. Y a mí lo que me da pena, Laura, es que científicamente tenemos muchas claves, científicamente vemos dónde hay que intervenir. Y a veces se nos pasa. ¿Qué aporta la investigación? La investigación aporta muchísimas cosas. Es una maravilla que por lo menos ahora, con esto de la pandemia del COVID, se empiece a poner los ojos en lo científico, ¿no? El abordaje de la violencia de género solo desde lo ideológico, solo desde lo político, va a aportar algo, pero no va a resolver. La ciencia nos está diciendo muchísimas cosas en referido a rasgos de personalidad que predisponen a favor o en contra de ser una persona más o menos violenta, de ser una persona más o menos proclive a padecer. Entonces, todo esto hay que conocerlo. Muchas más cuestiones que nos está diciendo referidas a autoestima, muchísimas, unas con baja o con buena o con alta autoestima. Ahí tenemos un trabajo potentísimo a hacer. La propia familia, ¿qué nos está diciendo la ciencia? Algo que salió, yo me quedé muy sorprendido en mi tesis porque fue un elemento casi escalofriante. Aquellas personas que han vivido en entornos violentos interiorizan las dos vertientes, tanto de la de perpetrador como la de víctima.
porque de alguna manera han experimentado de manera directa que la violencia es un modo posible de resolver conflictos. ¿Y pueden coexistir incluso ambos perfiles? Los dos, los dos. Y entonces esas personas no son conscientes de la toxicidad en la que están inmersas y se genera una especie de acomodación. Entonces, las investigaciones... Para ellos, o sea, lo interpretan como normalidad, claro, ¿no? relativamente normal. O, por ejemplo, serias carencias afectivas en algunas chicas hace que se metan en relaciones de compromiso demasiado precoces. Entonces, muchas veces nosotros ponemos la lupa en, fíjate qué relación más tóxica, pero ella está de alguna manera consiguiendo ser importante, ser el centro de atención afectivo de alguien, y eso no lo ha sentido nunca. Entonces, estamos a veces demasiado ocupados en trabajar la violencia de género desde la sintomatología como tal, y no nos damos cuenta las causalidades, del contexto, ¿no? las causalidades sobre las que podríamos trabajar anteriormente, ¿no? Entonces, esta seguridad afectiva es clave, es básica, es de lo más importante que encontramos, ¿no? Entonces, las carencias afectivas a veces llevan a una precocidad en el acceso a las relaciones sexuales, en el acceso a los compromisos, ¿eh? Entonces, pero hay que ayudarles a que los chavales entiendan que es ligue, que es novio, que es pareja, qué determinadas conductas consolidan el compromiso. El compromiso no es bueno ni malo. Yo les digo a los chicos, y cuando esto lo trabajo incluso en parejas adultas, el compromiso es el pegamento. Si yo pongo el pegamento en el momento oportuno, la inercia de la curva no nos separa, con lo cual nos viene fenomenal el pegamento. Pero si pongo el pegamento antes de tiempo y me quiero separar, me he metido en un buen lío. Entonces, esto hay que ayudarles a que lo vean. Entonces, personas con serias carencias afectivas se meten en niveles de compromiso demasiado precoces, con el enamoramiento, sin esperar a que se les pase. Los chicos a veces se ríen de mí, pero yo les digo, yo una vez hice, perdona que te cuente una anécdota porque me reí mucho, en unos cursos prematrimoniales con el cura de Taustia hace mogollón de tiempo, yo daba charlas en el instituto y decía, nadie ayuda a los chavales a prepararse para vivir en pareja, y se hacen cursos de todo, de manipulación de alimentos, carnet de conducir, carretillero, oye, y digo, les podrían explicar, y había una catequista en la charla y dijo, oye, nosotros hacemos cursos prematrimoniales en Taustia, ¿vendrías un día? Digo, faltaría más, ¿no? Y entonces fui a dar una charla con ellos y había unas 25 personas entre los 28 y los 35 años, contentísimas, iban a casar, estaban tan felices. Y yo les preguntaba, ¿por qué os vais a casar? ¿No? Y todos decían, pues estoy enamorado. Entonces, pues estoy enamorado, pues estoy enamorado. Y yo les decía, no, esperad a que eso os pase y luego os casáis. Entonces, esto que pues parece muy antipático, no es a veces antipático. es el discurso que nos aprendemos, claro, ¿no? Pero estoy enamorado. Si tú vas a establecer una relación a largo plazo con alguien, ¿vale? Y quieres que eso dure, tienes que saber entender lo que va a ser el tránsito del enamoramiento al amor. Entonces, la prueba de fuego. Claro, entonces meterse a veces en relaciones de compromiso demasiado precoces, ¿vale? Hace que algunas personas se vean envueltas en situaciones que después ya son muy difíciles de manejar. Y eso lo tenemos que ejemplificar con ejemplos concretos, ¿vale? No es lo mismo el ámbito rural que el urbano, fíjate. Yo vengo del ámbito rural, que nadie se enfade si es de pueblo. Pero en el ámbito rural, ostras, a veces la integración en las familias contiene relaciones de alguna manera que no son ya saludables por el temor a. Entonces, fíjate, hemos introducido otra variable, es decir, hemos hecho variables de personalidad, variables de dependencia, variables ámbito rural-urbano, hay muchísimas. Hay un componente multifactorial. Pero tenemos que ir a todas las es complejo ese trabajo, ¿no? Abordando tanto. Sí, pero la ciencia nos está diciendo más cosas de las que los educadores creen, y tenemos que empezar a abordar esas. Sí, no, obviamente una vez más, ¿no? La estrategia preventiva prima y la propia familia es un modelo, la propia pareja. Es decir, desde casa estamos haciendo mucho, y no desde el discurso. Si los hijos, las hijas están viendo un modelo de pareja grato, donde se llevan bien, pues van a tener una envidia sana. Y no se trata de que la pareja no choque, que eso es imposible, ¿eh? Quien va y viene, roza o no va a rozar. Pero nuestros hijos tienen que ver que el afecto, de alguna manera, es un gran valor en nuestra relación. Entonces, en algún momento dado, nuestros hijos tendrán que ver, oye, a veces discutimos, pero tu madre me cae fenomenal, es una mujer maravillosa, no la cambiaría por nadie del mundo. Eso se lo tenemos que decir. Sí, al fin y al cabo, si estás utilizando las herramientas adecuadas para manejar, ¿no? Eso lo tienen que ver. Igual que cuando tú estás viendo un programa de televisión, lo paran y hacen anuncios, las familias tienen que hacer anuncios ante sus hijos, y ellos tienen que observar, qué bien se llevan, se quieren, discuten, pero mira, en el fondo hay algo que los une.
Es decir, que están viendo ahí el reverso de lo que te decía yo que encontré en mi tesis, ¿vale? Cuando percibes que el afecto es un vínculo que facilita las relaciones, tendrás ese referente. Cuando ves que la violencia es un elemento que resuelve conflictos, tendrás ese referente. Y ahí de poco van a servir los discursos. La experiencia marca mucho. Desde luego, ¿no? Al fin y al cabo es de lo que te empapas, ¿no? Ujú, En tu día a día y al fin y al cabo acaba siendo tu referencia, ¿no? ujú. Y por lo menos incluso contar, si se cuentan con distintas referencias, pero si es única, exclusiva, pues sí que obviamente puede haber un condicionamiento importante. ¿Crees que ha influido la pandemia mundial que estamos viviendo, por una parte, en tema violencia de género, que obviamente sí, y por otra parte en las relaciones en pareja también? Yo creo que la pandemia, si hablamos ya no de jóvenes y hablamos de adultos, el confinamiento, por lo que estoy viendo Sí, en general, sí, lo que te estoy viendo en pregunto. terapia de pareja, el confinamiento, de alguna manera, aquellas parejas que no tenían deteriorado el vínculo químico, y esto no se trabaja tan fácil, es decir, el quererse, el caerse bien, el atraerse, se han apañado El bien. vínculo químico, ¿eh? Sí, sí, es la química que dicen los Sí, 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 chavales. sí, Me sí. pone, no me pone, me gusta, me atrae. Y a veces hacer ciencia sobre eso tiene su que. Algo se puede hacer, ¿eh? Ujú, De bomero ujú. nasal, de. Bueno, nos daría para otra charla, ¿no? Pero ahí hay mucho. Entonces, cuando ese vínculo químico todavía está ahí, el confinamiento se ha sobrellevado. Incluso ha habido gente que ha salido bien reforzada tras una primera fase de adaptación. Las parejas que no tenían ese vínculo químico han vivido el confinamiento con un absoluto martirio y entonces ha sido de alguna manera una evidencia para poner encima de la mesa si eso funcionaba o no funcionaba. Y por supuesto, hay que decirlo y los datos están yendo por ahí. Cuando ha habido problemas, cuando había ya antecedentes de violencia de género, el confinamiento ha sido desastroso. El aislamiento que ha generado para muchas mujeres, la soledad, la dificultad para salir del entorno del agresor, ostras, hay pocas bromas, ¿no? En el mundo juvenil no lo tengo tan claro, porque en el mundo juvenil no estamos hablando de parejas estables, no estamos hablando de situaciones que podamos analizar con más calma. De Claro, yo convivencia. creo que lo han pasado muy mal, ¿eh? Porque y aquí la gente se ríe mucho o pone solamente el foco en satanizarles por los botellones que hacen y tal, pero hay que entender que para los jóvenes la comunicación entre ellos no es un fin, perdón, no es un medio, es un fin en sí mismo. El comunicarse, el estar, el significar algo. Entonces de repente privarles de eso, no nos damos cuenta hasta qué punto les estamos privando de algo que es mucho más significativo que para nosotros, los adultos, que bueno, nos manejamos, sabemos contener en cierto modo la recompensa sabiendo que vendrá un futuro. Sí, al Eh, fin y al cabo claro, tenemos yo creo que un formato más nos ha consolidado, faltado ¿no? un Más. poquito de empatía con los adolescentes y por eso yo estoy encantado, voy a cruzar los dedos, de que en caso de que las circunstancias nos obliguen, lo último que se cierre serán los institutos, serán los colegios, porque el que ellos estén en interacción con sus iguales no es ninguna tontería. Entonces, no sé Muy cómo les habrá necesario. afectado esto de la pandemia, pero desde luego ayudarles no les ayuda. Y es ahora, curiosamente, cuando más necesitan este apoyo emocional, esta educación afectivo-sexual, porque sí, realmente la parte de contenidos, la parte informativa, se puede trabajar, puede tener un abordaje telemático de aquella manera, pero yo creo que es ahora más que nunca es cuando hay que atender a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes en el ámbito emocional. Sí, lo telemático obviamente Tiene sus está, limitaciones. llega, se Mejor pueden hacer es muchísimas mejor que cosas nada. vía telemática, Es mejor que efectivamente, nada, faltaría pero más, ¿eh? obviamente Pero falta es una herramienta que tiene posibilidades y limitaciones. efectivamente, Y y el la calor, ¿no? La claro, presencialidad, el tú a tú, y no obviamente. no sé cómo habrán sido las relaciones de los adolescentes en este tiempo, lo desconozco, lo lamento mucho porque hablaría más desde mi intuición, desde el pálpito que tengo. Claro, claro. No sé lo que nos van a decir los estudios, sí que tengo ya ciertas evidencias de lo que ha pasado en el mundo adulto por la terapia, no sé muy bien, Lo veremos, más allá de ¿no? mi A opinión, medio y largo cómo afecta al plazo, mundo juvenil, pero desde luego ayudarle no le ayuda, eso es claro. Bueno, Silverio, la verdad es que hemos compartido, ¿no? Muchas impresiones en este ratito. Sí que me gustaría que hicieras como una especie de síntesis, ¿no? Sí, De las ideas principales de lo que hemos de este comentado. encuentro, de lo comentado, Sí, ¿no? bueno, lo primero que está súper a gusto, ¿eh? Y eso creo que hay que ponerlo en valor por si luego se me olvida, porque sí, porque estamos demasiado acostumbrados a hacer intervenciones cortas, a buscar soluciones fáciles a problemas complejos y que me hayas permitido hablar contigo con esta calma, con este nivel de detalle, entrando en matices, para mí es un lujo
que te agradezco, vamos, sobremanera, ¿vale? Entonces eso ya lo dejo dicho y si alguien ve este audiovisual y llega hasta aquí, pues le agradezco muchísimo porque yo creo que he tenido la oportunidad de contar los matices que me parecen más importantes. Yo, haciendo un poco de resumen, donde me centraría es, eh, hay una parte de trabajo social que se está haciendo y que se está haciendo bien y que no pare, pero creo que eso no nos debe hacer olvidar que repetir una meta no es enseñar el camino y queda por trabajar el dotar de competencias y de herramientas a los jóvenes y a los adolescentes para hacer que ese destino sea posible. Y científicamente sabemos cosas. ¿Y cuáles son esas herramientas? Me limito a enumerar algunas, ¿vale? La familia como elemento educativo, la propia autoestima y luego trabajar todo lo que son los simuladores de pareja, hablando de celos, hablando de compromiso, hablando de valores de personalidad, hablando de asertividad. Todo eso es lo que realmente les va a dotar de una prevención efectiva cuando se enfrenten a sus posibles interacciones de pareja. Entonces, yo por favor pediría que no caigamos en la trampa, bien intencionada, pero trampa, de decir a nuestros chicos y chicas, aprender un segundo idioma, aprender un segundo idioma, aprender un segundo idioma, ¿vale? Y cuando empiezan las clases, ¿y dónde está el vocabulario? Y no. Entonces, a veces con el tema de la violencia de género, creo que está fallando la pata educativa y se están haciendo muchas cosas, pero debo reconocer que se están haciendo cosas por la demanda y por la motivación de los centros y de las familias. ¿Eh? Pero yo echo de menos una especie de planteamiento global que garantice todos nuestros chicos van a acabar la secundaria y el bachillerato, los ciclos formativos, con estos conocimientos mínimos y estas herramientas y estas competencias. Eso en 2020 no lo podemos decir y eso es lo que realmente me duele. Si sirve solamente, lo que hemos hablado, para caer en la cuenta de lo que podemos hacer valorando lo que ya se está haciendo, yo con eso me conformaría. Fenomenal, ¿no? Me gusta mucho el enfoque, bueno, como enfermera que soy, ¿no? Al fin y al cabo estamos hablando de educación para la salud, ¿no? Así De es, prevenir antes que curar. así es. Y yo creo que en general, en este aspecto y en muchos otros, poquito a poco, no, se ha conseguido mucho, Sí, en las estamos en últimas el mismo décadas, punto. poquito a poco vamos evolucionando, pero creo que todavía tenemos un largo recorrido por delante. Muchísimas gracias por tu intervención. Gracias a ti, Laura. Hemos tenido, vamos, para mí ha sido súper interesante. Nos has descubierto un mundo también importantísimo, ¿no? No es que nos lo hayas descubierto, pero es importante que alguna vez nos hablen de ello conscientemente, ¿no? Ese mundo de la afectividad y todo lo que implica. Hasta pronto, Silverio. Gracias, Laura.